Saludos fraternos en este domingo desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador en Centroamérica. Mandamos un saludo muy especial en esta fecha a la familia Rodesno Rodríguez, que sin duda alguna nos están viendo hoy en este domingo aquí en San Salvador, la capital de El Salvador. Busque por favor usted en su Biblia Hechos capítulo 13. Y dice en el capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 40 hasta el versículo 52. Esta grabación tiene aproximadamente unos 15 a 17 minutos. Dice el texto o el tema de este sermón es perseverando en la gracia de Dios. En el capítulo 13 y en el versículo 1 es cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Pero hay una porción muy especial en el versículo 2, cuando dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces está hablando el Espíritu Santo a la iglesia: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea que habló el Espíritu Santo a los hermanos en la iglesia. No se sabe cómo fue que lo oyeron ellos, o pues sí, el Espíritu no tiene cuerpo, entonces tuvieron que oírlos. El Espíritu habló y les dijo que se apartaran a Saulo, y oiga lo que dice ahí. Dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, cuando nosotros sentimos esa especial dedicación por predicar la palabra de Dios, no es nuestra voluntad, sino el Espíritu de Dios que mora en nosotros es el que nos llama. Por eso en esta ocasión mando un saludo muy especial a la familia Rodesno y Rodríguez, porque el hermano Baltasar Rodesno es un predicador constante y incansable, y sin duda alguna, así como dice, es el Espíritu Santo a que a él lo lleva, y me voy a atrever yo también a decir que es el Espíritu Santo que me invita a seguir predicando aún en situaciones extremas en algunas veces. Vámonos al versículo 40. El versículo 40 dice que ellos estaban ya predicando, y cuando viene el Señor y le dice: mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desaparecer, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Esa obra es que el Espíritu Santo de Dios iba a morar en los creyentes. Lo que no está escrito en el Antiguo Testamento era la iglesia de Dios, la iglesia del Señor. No aparece descrita. Estos son los milagros y las obras que Dios, como en misterio, los tenía preparados, bendito sea Dios, para nosotros hoy en estas épocas. Entonces dice en el versículo 42, o sea que cuando Bernabé y Saulo salieron, dice: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, y los gentiles son los que no son judíos, los no judíos, podría decirse, les rogaron que el día siguiente, día de reposo, les hablasen de estas cosas. O sea que le pidieron que el próximo sábado, por favor, vengan a la sinagoga. Y en la Biblia la palabra sinagoga es un lugar donde se reunían para recibir doctrina bíblica. No es el templo,
Las sinagogas son como las casas de oración que hay hoy en estas épocas. Por ejemplo, hay unos hermanos donde predica el hermano Rodés, ¿no? Ellos le llaman células. Entonces, antes se llamaban sinagogas. Entonces, pues, dice en el versículo 43, y despedida la congregación que se había reunido allí, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes, hablándoles, les persuadían a que perseveraban en la gracia de Dios. O sea que creyeron judíos, y también creyeron prosélitos. La palabra prosélitos en la Biblia es los que se habían convertido, los que habían sido convertidos hacía unas, no sé, días o épocas, o a lo mejor mismo en la predicación que tuvo Bernabé y Saulo. Hermoso. No se olviden lo que dijo el Espíritu Santo, que los apartaran, dice, para la obra que los he llamado. Entonces aquí está el fruto de que judíos y prosélitos y recién convertidos les pidieron a él que por favor regresaran el próximo sábado para oír la palabra de Dios. Y dice, quienes Bernabé y Saulo, hablándoles, les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Les recomendaron que, ya que habían recibido la palabra de Dios, les recomendaron que continuaran en esto de las cosas de Él. Hermanos míos, hoy en estas épocas tan difíciles y tan tristes, muchos hermanos creyentes se han retirado de sus iglesias, de sus congregaciones, de sus casas de oración, de sus ministerios, de todo eso. Y sin embargo, el Espíritu Santo de Dios es el que invita a todos a que nos reunamos, ya sea con atrasos, con dificultades, pero tenemos que perseverar en la obra del Señor. Eso le agrada a Dios, le agrada a Jesús, y es una orden del Espíritu Santo. Y aquí Bernabé y Saulo, eso fue lo que le recomendaron. Mire, hasta el próximo sábado que nos vayamos a volver a ver, porque ustedes lo han pedido, entonces ustedes les recomendamos que perseveren en la obra. Normalmente, cuando un nuevo creyente recibe a Jesucristo, entonces siempre hay dificultades, siempre hay. A veces la primera dificultad que tiene el nuevo creyente es en su casa, es la primera que tiene. La segunda dificultad es en el entorno donde están, sea en su trabajo, en donde viven, o los oficios que tienen, lo que sea, o profesiones, a veces les es muy difícil. Y el enemigo es el primero en atacarlos. Desde luego no con ataques mortales, no, porque el que recibe a Jesucristo, el día, dice la Biblia en Efesios 1:13, dice, y habiendo recibido el evangelio de vuestra salvación, en la cual has creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención. Por lo tanto, todo nuevo creyente que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador y lo recibe de verdad, es sellado con el Espíritu Santo. A partir de entonces que Dios lo sella con su Santo Espíritu, no lo puede tocar ningún demonio ni nada. Puede molestarlo, pero no lo toca. Y si Dios le ha llamado, Dios lo va a perseverar y lo va a guardar y lo va a cuidar y le va a enseñar a Dios por su palabra. Continuemos en el versículo 44. El siguiente día de reposo, ve usted, ya el otro sábado, se juntó casi toda la ciudad, fíjese, para oír la palabra de Dios. ¿Ve el resultado? El resultado de predicar, de ser perseverante en la predicación, de continuar aún con las dificultades. Cuando yo hablo de este hermano que le estoy comentando, es porque conozco su obra, su trabajo, sus esfuerzos que él hace. Pero Dios es el que lo apoya y lo persevera también en la predicación del Evangelio.
Miren el versículo 45, ahí donde vienen ya los celos pastorales, los celos de las otras congregaciones. Ese es el error más triste que hay en el Evangelio hoy, cuando los hermanos de esta congregación tienen de menos a los hermanos de otra congregación, cuando los de la otra congregación tienen de menos también a estos hermanos. No, señores, nosotros tenemos un solo Dios, un solo Salvador y un solo Espíritu, nada más, nada más. Entonces, por lo tanto, ya sea que en la forma como unos predican y se reúnen en sus iglesias, ya sea en la forma como alaban y glorifican a Dios, eso no significa ni que son mejores ni que son peores. Es la forma como conviven en sus iglesias y cómo alaban y glorifican a Dios. Pero mire aquí la oposición. Versículo 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos. Ahí está, ¿ves? Celosos. Sí, hermanos míos, ya sea que en tu iglesia sean pocos o sean muchos, esos son los que Dios ha querido que estén ahí. Si en aquella iglesia son pocos, esos son los que Dios ha querido que estén ahí pocos. Si en aquella otra son muchos y muchos, pues esos son los que Dios quiere que estén ahí. No debemos de tener celos. Que aquellos tienen mucho y nosotros tenemos poco. No. En cada una de las iglesias están los que Dios quiere que estén ahí y que lo alaben y lo glorifiquen. Así como en Juan capítulo 4 le dijo Jesús a la samaritana, dice que habrá un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca a Dios que adoren. Entonces, cual sea en la cantidad que esté, esa es la que quiere el Señor que estén reunidos. Pero se llenaron de celos, dice en el versículo 45, y rebatían lo que Pablo decía, contradiciéndolo y blasfemando. ¿Ve usted? ¡Ay, los religiosos! A veces, hermanos, y a veces decimos religiosos, les decimos a los sacerdotes, a los curas, no, a veces son hasta de las mismas y otras congregaciones, se ponen celosos. La obra no es mía, ni tuya, ni de aquel, ni del otro. La obra es de Dios. Y Dios quiere, los que Dios ha escogido, esos son los que están en los lugares. Ahora bien, esto de hacerles el llamado a los hermanos, especialmente a los que se han retirado de la obra del Señor, no es que Dios se equivocó. No, nosotros nos equivocamos. Porque hay por ahí por un desprecio, porque los asientos le quitaron el asiento, porque muy lejos, porque muy cerca, porque hace mucho calor, que hace mucho frío, mucho viento. Esas son mentiras del enemigo que le meten a los cristianos. No es que está metido el enemigo, no, esas son las. Y muchas veces el cristiano es tan fácil y tan sensible que se deja guiar por eso. Versículo, y dice que estaban peleando, pues, dice que les dijeron que en el 46, entonces Pablo viene hablando con denuedo, o sea, con verdad, dice, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, a los judíos, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Muy bien, no quieren oír ustedes el evangelio, no quieren oír la palabra de Dios, porque Dios dijo que primero era para los judíos y después para los gentiles. Ustedes judíos no quieren, y aquí les dice, aquí nos volvemos a los gentiles. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, oigan lo que les dijo ellos, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48, los gentiles oyendo esto se regocijaron y glorificaron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Ve usted?
la perseverancia, primero de los predicadores, de los misioneros. Hablaron con denuedo, o sea, con el Espíritu de Dios en ellos hablando. Hubo oposición de los líderes religiosos, porque ellos lo querían, no querían los demás, para los demás. Pero dice que les dijo, puesto que ustedes no quieren oír el Evangelio, siendo judíos, entonces nosotros nos vamos a ir a predicarles a los que no son judíos. Y los que no eran judíos se alegraron y se contentaron, dice, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¡Qué hermoso! Hemos leído Hechos, capítulo 13, del versículo 40 al 50. Gloria a Cristo, porque nos ha dado la oportunidad. Por donde quiera que estén, que Dios les bendiga en este domingo, en el que posiblemente algunos ya fueron a sus iglesias, ya se congregaron. Mas sin embargo, el mensaje está saliendo hoy a las 7 de la mañana, disponible para que puedan oírlos por donde quieran. Y también están autorizados desde ya en este momento para que este video por el canal Cristiano La Palabra, usted se lo puede enviar a quien usted quiera. Es gratis, así como estamos viendo aquí la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, podríamos decirlo hoy, se difunde por todo el mundo. Que Dios le bendiga y hasta que nos veamos el próximo miércoles y viernes en su canal cristiano La Palabra.